Hola amigos, bienvenidos otro viernes más al canal de Abetrotic. Bueno, estoy aquí otra vez después de mucho tiempo, no sé cuántos meses hacía que no he hablado por aquí. Y bueno, aquí estoy otra vez. Para los que no me conozcáis, yo soy Roger y esta semana nos apetecía tratar un tema que es muy importante, creemos, que se dé a conocer por todo el mundo. Y bueno, pues vamos a ello. Existen 398 especies de loros en todo el planeta. Cuando hablamos de loros nos referimos a cacatúas, ninfas, periquitos, guacamayos, cualquier especie de loro, digamos. El caso es que según un estudio publicado en marzo de este año, el 28% de especies de loro de todo el planeta... Esto no te tiene que gustar. El caso es que el 28% de especies de loros de todo el planeta se encuentran amenazadas. Eso significa que aproximadamente una de cada 4 especies de loro... Este tema no es para hacer broma, ¿eh? ¿Y tú estás de un cachondeo? Sí, cachondeo. Eso significa que más o menos una de cada 4 especies de loros en los próximos años podría desaparecer si no hacemos algo para remediar esto. Esto es muy grave. El caso más conocido seguramente es el del guacamayo de Spix. Incluso ha inspirado la película de Pixar, la película de Río. Pero hay otros muchos casos que no son tan críticos como este, pero que también pueden llegar a eso en unos pocos años si no cambia algo. No podemos permitir que se den más casos como el del guacamayo de Spix con otras especies. Y bueno, es por eso que hemos decidido hacer este vídeo y ayudar a concienciar un poco a la gente, que aunque muchos diréis no podemos hacer nada, seguramente no, pero puede que sí. Nunca se sabe. Entonces, mejor saberlo que no saberlo. En el vídeo, en primer lugar, trataremos las amenazas a las que están expuestas muchas especies de loros a día de hoy. Y después, pues hablaremos un poco de cuáles pueden ser los factores que hagan que una especie bajo una amenaza pues sea más o menos sensible. Evidentemente, cada especie es un caso distinto. Y cada una se ve afectada de una manera diferente por las amenazas a las que está expuesta. Pero hay una serie de amenazas a día de hoy que afectan a un montón de especies, entonces... Sí, a un montón de especies. La primera de ellas es el cambio climático. El cambio climático lo que está haciendo, así un resumen muy rápido, es cambia, digamos, los patrones de temperatura y de lluvias en el planeta. Sobre todo sube la temperatura del planeta, entonces sitios que normalmente quizás hacían 20 grados de temperatura, pues ahora estarán a 22, 23, y eso afecta mucho a animales, plantas, todo ser vivo. Aparte de eso, también se está produciendo una disminución de las lluvias. Antes habían sitios que llovía mucho y ahora llueve pues de vez en cuando y menos. Todo esto está cambiando. ¿Cómo afecta esto a las poblaciones de loros? Pongamos por caso, por ejemplo, que una especie, la que sea, su dieta se basa en casi totalmente en un fruto, el que sea. Si estos cambios de temperatura, de precipitaciones, bueno, de lluvia, afectan a esta planta negativamente, la planta empieza a tener menos agua, empieza a sufrir más calor, empieza a morirse esa planta. Si esa planta muere, o deja de sacar frutos, por lo que sea, o si esa planta no está bien, el pájaro que dependía de ella para poder comer, pues no podrá comer. Esto es un problema para muchas especies. Esta amenaza ahora mismo se considera poco inmediata porque el cambio climático es algo que sucede a lo largo de los años y no es algo inmediato, no es un cambio que se produzca de repente, pero sí que es algo que a largo plazo parece que está afectando y va a afectar más, no solo loros, a todas las especies del planeta. Entonces el cambio climático es un problema que no es inmediato para los loros, pero será un problema muy grave para todos en unos años si no hacemos algo. Otra amenaza que puede afectar mucho a algunas especies de loros en concreto es la introducción de especies exóticas en un sitio nuevo. Cuando introducimos una especie nueva en un sitio donde no estaba esa especie, donde no existía, pueden suceder cambios y que las relaciones entre las especies del sitio empiecen a cambiar y se empiece a desequilibrar todo el ecosistema, todo el sistema natural que había allí creado. Un ejemplo clásico de esto es el cacapo. El cacapo, a lo mejor algunos no lo conocéis, pero es una especie de loro muy raro. Aquí veis la foto. Le gusta el cacapo. El cacapo es una especie de loro propia de las islas de algunas islas de Nueva Zelanda. El único depredador que tenía el cacapo en estas islas, antes de que llegara el ser humano, era un águila. No había ningún mamífero que estuviera por el suelo y que le atacase, que se la intentase comer.
no había. Este animal evolucionó de manera que se convirtió en un ave más pesada, perdió la capacidad de volar porque claro, si volaba el águila le atacaba, entonces a lo largo de los años evolucionó así, perdió la capacidad de volar y se quedó en el suelo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que con la llegada del ser humano, el ser humano trajo ratas, trajo perros, trajo gatos, mamíferos terrestres, y el kakapo no sabía volar, iba por el suelo. Entonces todos los animales, todos los perros, los gatos, las ratas, le atacaban a él, a sus huevos, a sus crías. Entonces el kakapo empezó pues a extinguirse. No se terminó extinguiendo, pero está muy cerca de ello. Ahora de hecho se está recuperando un poco porque nosotros estamos intentando nosotros, las personas, estamos haciendo un esfuerzo para recuperarlo, pero estuvo a punto. Entonces esto es un ejemplo de la introducción de especies exóticas a un sitio, los perros, los gatos y las ratas, por ejemplo. Otra amenaza. Esta amenaza es mucho más conocida ya a día de hoy. La siguiente amenaza a la que muchas especies de loros, y esta sí es muy importante, están afectados, es la captura ilegal. Personas que se dedican a coger loros de su hábitat natural y los llevan a sitios donde se puedan vender. Los loros son animales que siempre han fascinado al ser humano porque son súper inteligentes, son de muchos colores bonitos algunos. Hay una demanda de loros, o sea, hay gente que quiere comprarlos, evidentemente. Esto ha hecho que en muchos casos, pues, cuando las crías, que no eran criadas o nacidas en cautividad, aquí no eran suficientes para satisfacer toda esta demanda, pues hay personas que se dedican a ir a su lugar de origen, cogerlos, sacarlos y llevarlos al sitio donde puedan venderlos. Entonces se están perdiendo muchos loros de muchas especies distintas por este motivo. Hemos buscado mucho por internet y hemos encontrado muchísimos ejemplos de esto, y bueno, aquí os dejamos alguna foto donde se ve lo que tienen que sufrir algunos loros por personas como esta. El problema principal de esto no es solo que se lleven un ejemplar, sino que al llevarse tantos, lo que hacen es reducir las posibilidades de que un macho y una hembra se encuentren en la naturaleza, que se apareen y tengan hijos. Entonces el problema no es solo que se lleven esos ejemplares, sino que sus futuros hijos, o los hijos que podrían llegar a tener, tampoco van a estar. Es mucho más de lo que parece a simple vista el daño que se está haciendo con esto. El ejemplo, o uno de los ejemplos más conocidos de esto es el del yaco, el loro gris de cola roja. Muchos de estos animales, por su capacidad de imitar sonidos y de hablar, son súper demandados, y entonces pues mucha captura ilegal se está produciendo en sus países de origen para traerlo aquí o en cualquier lugar del mundo y venderlo. Entonces se ha hecho diversos estudios y parece ser que cada año se extrae una quinta parte de la población mundial de yacos, es decir, de cada 5, 1 se captura ilegalmente para vender. Por esto es muy importante que si compramos cualquier pájaro o cualquier loro o cualquier especie de animal, debemos asegurarnos de que no ha sido extraído de su hábitat natural, sino que ha sido criado en un criadero aquí. Entonces, ¿esto cómo lo podemos saber? Pues como mínimo tenemos que esperar que el pájaro que tengamos tenga una anilla en la pata, tenga una anilla cerrada, que no sea abierta. Porque si es abierta quiere decir que lo han podido coger de su hábitat natural y cuando ya era relativamente mayor le han puesto la anilla más tarde. Entonces si la tiene cerrada, más o menos nos aseguramos un poco más de que ha sido criado aquí en cautividad. Y por último, la amenaza que está afectando a más especies de loros de todo el planeta es la deforestación, es decir, la tala de árboles. Puede ser para la industria de la madera, para hacer muebles, para la industria del papel también puede ser para poner edificios, para urbanizar, puede ser para muchas cosas. En definitiva, la deforestación está siendo un problema súper grande en zonas tropicales del mundo porque muchas especies, tanto vegetales como animales, se están viendo afectadas por este problema. Hay muchísimas especies de loros que dependen de los bosques, ya sea para alimentarse, como es el guacamayo de Lear, que en un 95% se alimenta de nueces de la palmera de Licurí, o si no, también para poner sus nidos, como es el caso del loro oreja amarilla, o loro de orejas amarillas, que utiliza la palmera de wax, se llama, para poner sus nidos, y solo esa. En cualquier caso, si al guacamayo de Lear o al loro de orejas amarillas le empezamos a destruir su hábitat y empezamos a quitar las palmeras de Licurí o las palmeras de wax, uno y otro van a terminar desapareciendo. Y el hecho es que esto ya está sucediendo, tanto en estos dos casos
como en muchas otras especies. Casos como estos están sucediendo ya a día de hoy y hace tiempo que suceden. Y esto es por culpa de la deforestación. Bueno, ya hemos hablado de las amenazas que afectan a muchas especies de loros y ahora queríamos hablar un poquito de las características de una especie que pueden hacer que esta especie sea más susceptible a sufrir por algunas de estas amenazas. Es decir, los rasgos que hacen que a una especie le afecten más las amenazas que a otras. Pues vamos a empezar con las características biológicas. Se ha demostrado, por ejemplo, que cuanto más grande es el espacio que ocupa una especie, menos problemas tendrá para sobrevivir. Por poner un ejemplo, a una especie muy ampliamente distribuida, es decir, que se encuentra en un espacio muy grande, como por ejemplo el guacamayo azul y amarillo, que como ocupa una superficie súper grande de tierra, está adaptado a muchos sitios diferentes, muchos sitios con especies de plantas diferentes, que se ha aprendido a alimentarse de muchas plantas diferentes, a poner nido en muchas plantas diferentes. En definitiva, está adaptado a distintos hábitats. Entonces esto, bajo una amenaza concreta, le va a hacer más resistente, porque si por ejemplo en un sitio deforestan una zona donde comía un tipo de comida, pues es capaz de moverse a otra zona y adaptarse a esta zona y estar bien adaptado a esa zona, cosa que no sucede por ejemplo con el guacamayo de Lear que hemos comentado antes, que como está adaptado a un sitio súper específico, que come prácticamente solo las nueces estas del licurí, de la palmera del licurí, si van y le quitan estas palmeras, como solo come de estas, no se conseguirá adaptar a otro sitio. Entonces no podrá moverse del sitio y empezar a comer frutos de otros árboles, de otras palmeras, porque está solo adaptado a esa. Entonces un pájaro como este será muy probable que se extinga si le quitan su hábitat. Otra característica biológica que se ha demostrado que afecta mucho a la capacidad de sobrevivir de una especie, a las amenazas de las que estamos hablando, es el tamaño del ave. Cuanto más grande es un loro, normalmente es más atractivo para las personas y más gente quiere tener. Entonces esto propicia que se dé más casos de captura ilegal de esta especie. Entonces esto hace que baje la población. Entonces normalmente cuanto más grande es un loro, más susceptible es a que lo capturen ilegalmente. Además, los loros de gran tamaño normalmente tienen densidades de población más bajas. Es decir, por cada, por ejemplo, 4 guacamayos que hay en una zona, hay, por decir algo, 20 cotorras. Entonces hay menos. Además de esto, el tema de la reproducción es más lento. Es decir, los loros grandes suelen tener muchos menos pollitos al año que los loros pequeños. Entonces estos loros de gran tamaño, entre que tienen menos pollitos al año y que son menos, pues cuando les viene una amenaza de fuera, deforestación, lo que sea, como no se reproducen rápido y son pocos, es mucho más probable que terminen desapareciendo de esa zona que no unos loros más pequeñitos que se reproducen muy rápido, que hay muchos en la población. Entonces eso es uno de los problemas que tienen estos loros grandes. Para terminar, como la mayor amenaza para todas las especies de loros del mundo es la deforestación, otro grupo de loros súper sensible a esta amenaza son los loros que dependen mucho de los bosques. Estas especies se alimentan de semillas y frutos que crecen en estos bosques o selvas y ponen sus nidos en los árboles que hay en estos bosques. Lo que está haciendo la deforestación es terminar con todos estos recursos que hay en los bosques. Entonces las especies que dependen o que viven en estos bosques son mucho más sensibles a esta amenaza de la deforestación que las otras que no viven en ellos y que no dependen de ellos para vivir. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de la semana. Esperamos que con esto estéis un poquito más concienciados y entendáis un poquito más las amenazas que afectan a los loros de todo el mundo. Y aunque parezca que ahora mismo no podáis hacer nada por ellos, pues quizás en algún momento de vuestras vidas surge la posibilidad de tener en cuenta este vídeo y decir, mira, voy a hacer esto. Y bueno chicos, esto sí que ya es todo por hoy, pero antes de irme quería mandar un saludo a las personas que nos lo pidieron en los comentarios del vídeo anterior. Pues un saludo a Fanny Ruiz, a Jorge Rodríguez también, y por último a Desi. Y ya sabéis, si queréis que os saludemos en el próximo vídeo, pues solo tenéis que escribirnos en los comentarios y los 3 primeros son los que saludaremos. Y ahora sí chicos, nos despedimos Rey y yo, que paséis un súper buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.